festejó 212 años en la ciudad de La Paz. Y por supuesto, esta ínclita ciudad siempre está rodeada de todas esas tradiciones, una gastronomía pero exquisita. Y el día de hoy vamos a hablar justamente de leyendas y tradiciones de esta ciudad del cielo. Wilson. Exactamente, para ello tenemos un invitado bastante especial acá en el programa de Telepoliciales. Hemos invitado a Jones Uribe, quien es experto también en lo que se refiere a las leyendas, diferentes historias sobre la ciudad de La Paz, por ejemplo, a veces calles que no conocemos, cuál es la historia, muchas incógnitas que de repente podemos despejar acá en su programa de Telepoliciales. ¿No es cierto, Sofía? Muy cierto, querido Wilson, es por eso que también le damos la cordial bienvenida a Jones Uribe, él es especialista, investigador paranormal. Jones, un gusto tenerte a esta hora de la noche, bienvenido. Gracias, Sofía. Muy buenas noches. También un saludo para Wilson. Es un placer tocar, como siempre, estos temas paranormales, místicos y, por sobre todo, poder hablar un poquito de lo que es la investigación paranormal, pero más allá de eso, en qué ocurre en nuestra ínclita ciudad de La Paz. Una ciudad que es cunadero, es tumba de tiranos, pero que también tiene muchos enigmas sobrenaturales. Antes a esta hora de la noche, Jones, y por supuesto, la calle Jaén. Llegan muchos turistas de muchos países del mundo, por supuesto, también gente del interior, nosotros los paseños que nos hemos dado una vuelta, pero a veces pasa un fenómeno que de pronto uno se saca una fotografía y sale una especie de esferas blancas. ¿Qué sería esto? Muchos dicen que son almas, gente que ha habitado en esta zona, en esta calle. ¿Es cierto? Hay tantas cosas interesantes en torno a esta calle, Sofía, conocida antes como Cabra Cancha, es la connotación que se daba a la calle Jaén, y que además, al pasar por el lugar, como tú decías, sacarse una fotografía, y ahí salen esas pequeñas esferas, que se las conocen como orbs, vortex ¿Cierto? u orbes, orbs más que todo, según la nomenclatura paranormal. Son presencias de entidades que se captan mediante la energía de las cámaras. Entonces, esa es una forma a priori de poder hacer una detección de este tipo de entidades que abundan en esta calle. Que obviamente a partir del siglo XVIII se colocaba la famosa cruz verde que la encontramos justo al finalizar la calle, y Cierto. esta cruz traída desde Potosí ha paliado un poco la carga energética sobrenatural que se tenía. Pues ahí surgen muchas leyendas entre tanto la gente que vive cerca de este lugar, por la zona norte, como también lo que se ha ido relatando de generación en generación. Podemos abordar Sí. un poquito lo referido a lo que es la famosa novia o la famosa viuda. Esta novia que circula por este lugar o circulaba con mayor frecuencia antes de la Cruz Verde, andaba en la intersección de lo que era la conexión por la calle Alto de la Alianza con la Jaén, donde muchos bebedores, borrachitos de aquel entonces, caminaban por el lugar y se encontraban a una mujer vestida de novia que al parecer los seducía, según lo que contaba la leyenda. Y estos sujetos amanecían muertos y totalmente ensangrentados o golpeados, entonces sin explicación alguna. Entonces es ahí donde los espectros han ido apareciendo en ese contexto con mayor fuerza, y un poco palió la energía de la Cruz Verde. Aún en la actualidad, en el año 2021, muchas personas aseveran aún escuchar carruajes en la madrugada, aseveran escuchar cadenas chocando por el suelo, aseveran escuchar gritos, dádivas, disparos, y además ver a este tipo de espectros del lugar. Como te decía, un alma que rondaba por las noches, que se creía que era aparentemente el Gualberto Villarroel, muerto en 1946. También se hablaba mucho del famoso condenado por ahí, o ciertas almas en pena. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de almas en pena? Se los conoce como ecos del pasado, según los estudios paranormales. Estas entidades son ecos del pasado, que a cierta hora se activan, se activan para poder aparecer. No tienen vida física, pero queda esa vida espiritual. Hace mucho la forma en la que uno muere, la forma en la que uno se queda, y esa carga energética es la que se puede manifestar en el lugar. Y eso es lo que se siente más que todo en muchas calles de esta gama colonial. Además, no olvidemos que parte de la ciudad de La Paz está con el viejo damero, entonces ahí es donde se encontraban las casas más bonitas, más interesantes, y la ciudad de La Paz aborda cosas también sorprendentes, túneles subterráneos, algunos cementerios clandestinos, entre otras partes. Como te decía, la calle Jaén es como el epicentro de lo que está aledaño, el Teatro Municipal,
entre otros puntos. Bueno, interesante también la explicación que nos realiza John Uribe a propósito de diferentes incógnitas que tenemos acá, de diferentes calles también, tradiciones que se presentan, y esto es también para que conozcamos todos los paseños y bolivianos lo que pasa y cosas que a veces no conozcamos, Jones. Sí, sin lugar a dudas, Wilson, es mucho misterio el que se tiene en La Paz y una gran fascinación envuelta en miedo. Hay muchos lugares en la ciudad, no solamente en la zona norte, la que es la que presenta mayor actividad paranormal por lo antiguo, lo colonial, por todo lo que se ha vivido. Más abajo tenemos el Teatro Municipal, famoso fantasma de Wenceslao Monroy, más conocido como el Tío Vico, este actor que murió en las puertas del lugar, según lo que cuenta algunos puntos de leyenda. Otros se verán de que se quedó obviamente, que murió muy arraigado al lugar, al teatro, y que su espíritu queda en este lugar. Con el equipo de Visión Paranormal hicimos la investigación en su momento, constatando la presencia de esta entidad en su camerino y entre otras situaciones. Entonces, no es algo que se pueda negar. Muchos actores inclusive sienten la presencia de esta entidad y que lo saludan, entre otros, que es dueño del teatro, por así decirlo, porque un fantasma es territorial, se va a quedar en el lugar que más le gustaba estar. Por eso hablamos de fantasmas del Estadio Hernando Siles, hablamos de fantasmas del Teatro Municipal, o inclusive la famosa leyenda de la enfermera fantasma del Hospital Obrero, que es otra de las leyendas muy conocidas. En algún momento para prensa internacional pude compartir ese famoso relato de la enfermera que se hacía llamar, según la leyenda, María de los Ángeles, que allá por los años 50, 60, esta estaba en el lugar y que rendía servicio y que se le aparece, al parecer, a muchos pacientes de la sala de emergencias y los pisos 1, 2 y 3 de este nosocomio, entre otro tipo de entidades. Como Jones, les decía, déjame preguntarte lo siguiente. Tú que has estado adelante. en distintos lugares de la ciudad de La Paz, ¿cuál sería el que mayor presencia fantasmal o energética tiene? ¿Cuál sería el más pesado de toda La Paz? Me atrevo a decir que la calle Jaén, me atrevo a decir que la calle Jaén por toda la historia que esta conlleva, por toda la antigüedad, y tenemos imágenes de la Cruz Verde, por toda esa connotación energética. Es la que más presencias ha tenido por lo colonial y por el mismo barrio. También sabemos que más arribita está la avenida Armentia, luego está la Pedro Kramer, donde eran viejos cementerios clandestinos, ahí se edificaron domicilios y muchas tumbas no se han retirado. Entonces, más allá de lo que pasó en la colonia, es el lugar que guarda más carga energética. Hay otros puntos también de la ciudad, como te decía, Miraflores también es un punto central, viejos sembradíos donde no se retiraron tumbas también, viejos cementerios, te estoy hablando desde la época inclusive de la antigüedad, de la coloniales, antes de que inicie la república misma, o se estaba conformando la república como tal. Ahí, esos son otros puntos, pero la Jaén se lleva a la excelencia como tal. Lugares donde habría ecos del pasado, es decir, donde gente que murió trágicamente, lugares donde eran viejos cementerios, en algunas casas se enterraban personas. Entonces, ahí es donde se guarda esa carga energética, no tan fuerte como en la calle Jaén, pero sí que guardan esa conexión. Te hablaba con eso del Hospital Obrero porque ahí también cuánta gente muere. Y no olvidemos de que ese hospital edificado en los años 50, también todo lo que era Miraflores eran viejos sembradíos, chacras, como se la conoce comúnmente. Entonces, toda esa carga energética, Sofía, es la que se va manifestando. Ahí están las apariciones fantasmagóricas. Más allá de que cuando una persona muere trágicamente y el boliviano es tan egoísta en ese sentido, es decir, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has muerto? No quiero que te vayas. Y se visten de negro, inclusive guardando luto, no dejando trascender a la entidad, se queda enclaustrada como alma en pena. Ahí está la categoría de fantasma. Eso, digamos, en términos generales. Mira que muchos puntos de la ciudad, especialmente la famosa calle Cabra Cancha, es decir, la Jaén, guarda aún eso. Porque como no se hizo ninguna edificación tampoco, no sabemos exactamente qué pasó. No por nada trajeron esa Cruz Verde, que apaciguó un poco, sí, pero solamente en un 60-70%, porque aún muchos vecinos pueden dar testimonio de que se siguen escuchando cosas, se siguen oyendo pasos, se siguen escuchando carruajes, disparos, entre otras situaciones. Entonces, porque algo hay, la vida después de la muerte está y alguna conexión se presenta.
Jones, ¿y nosotros qué podríamos hacer para cuidarnos en el momento que vayamos a visitar esta calle Jaén? O recomendar tal vez extranjeros o a familiares que tenemos que vivan en el interior. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué tienen que hacer para cuidarse? Una muy buena pregunta. Para los transeúntes, tomarlo todo con tranquilidad. Hasta se pueden ver personas, mira, algunos tienen hasta el don de poder ver personas, ver entidades. Puedes ver hasta gente vestida con trajes de la colonia. Puede pasar. Tomarlo todo con calma. Eso para eso para la gente que circula por el lugar, no sugestionarse. La mente también es poderosa. No tiene vida física, pero tiene vida espiritual. Hay que respetar un poco eso. Eso para los transeúntes. Para la gente que vive en el lugar, hay mucha conexión. Si es que existen espejos frente a la cama, como en algún programa lo hemos mencionado, es recomendable la tijera abierta y el cuchillo bajo el colchón si hay pesadillas, tapar los espejos, inclusive tener palo santo, ruda, retame y romero en casa y prender una velita los días lunes por el descanso de las entidades que pueden estar en esta calle o las calles que se presume hay actividad paranormal. Eso para apaciguar un poquito las cargas energéticas que puedan emerger, no solamente en Jaén, en diferentes puntos. Eso creo, Sofía, va a ser de vital ayuda para poder paliar un poco este tipo de energías fuertes. Importantes todas estas recomendaciones, querido Jones. Para nosotros siempre es un placer tenerte aquí en el nuevo Telepolicial y por supuesto en próximas oportunidades te vamos a tener porque tenemos muchas interrogantes, sobre todo de los ovnis. Hay tantos fenómenos que tenemos que hablar junto a vos, así que para nosotros siempre es lindo tenerte. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir a todos los paseños de corazón, al igual que usted? Antes de agradecerte también a ti, a Wilson también por la invitación y a toda la gente que sigue el sistema RTP, también desearle felicidades a todos los chocutas, pico verdes que están festejando la revolución de esta ínclita ciudad. Realmente un fuerte abrazo y en el sentido del contexto sobrenatural, no tenemos nada que envidiarle a otras capitales o a otras ciudades o otros países. No tenemos nada que envidiar. Realmente hay cosas tan interesantes en esta ciudad, en este hermoso país, y creo que eso es también lo que nos permite seguir creciendo. Visión Paranormal lo ha demostrado y seguimos bajo esa lógica. Gracias a ustedes por la cobertura y a todos los paseños y no paseños, pues felicidades. Exactamente, Wilson, ha sido 112 años de esta hermosa ciudad. Hemos compartido junto a John Uribe, investigador paranormal, para hablarnos de todas las leyendas que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Pero Wilson, seguimos con más. Efectivamente, Sofía.